Saludos a todos, somos de la Universidad Estatal de Milagro del octavo semestre paralelo C3. Hoy en este video vamos a tratar sobre las diferencias del aprendizaje cooperativo y colaborativo. También vamos a poder tratar sobre los ejemplos prácticos de las actividades en donde podemos evidenciar y poder ejecutar los diferentes enfoques, tanto de los tipos de aprendizaje cooperativo y colaborativo. Como uno de los conceptos, tenemos que el aprendizaje cooperativo es una metodología educativa en la que los estudiantes van a poder trabajar en pequeños grupos con diferentes objetivos comunes. De esta forma van a compartir responsabilidades y de esa forma se ayudarán mutuamente para poder alcanzar sus metas académicas. Mientras que tenemos que el aprendizaje colaborativo es un enfoque educativo que prioriza la importancia de que los alumnos puedan trabajar en grupos para la resolución de los problemas y de esa forma ellos puedan agilizar y completar sus tareas asignadas. De esa forma aprenden uno de los otros. Tenemos también el cuadro comparativo sobre el aprendizaje cooperativo y colaborativo. Bueno, tenemos que en la parte de la estructura, el aprendizaje cooperativo es mucho más estructurado y es organizado por el docente. De esa forma se van a asignar roles y tareas un poco más específicas para cada integrante. Mientras que en el aprendizaje colaborativo tenemos de que es menos estructurado, los estudiantes van a organizar su propio trabajo y lo definen cómo lo deseen colaborar. Como rol del docente, actúa directamente en la parte cooperativa y las planifica sus actividades supervisando el cumplimiento de ambos roles. Mientras que en el aprendizaje colaborativo cumple el rol como mediador o facilitador y de esa forma los orienta para poder tener un proceso sin intervenir completamente y de esa forma ser constante. En la responsabilidad tenemos que el aprendizaje cooperativo se combina las responsabilidades individuales con la grupal. Cada estudiante va a responder por su parte. En este caso tenemos que el aprendizaje colaborativo, hemos puesto que la responsabilidad en cambio es completamente compartida. El grupo va a responder en conjunto con el resultado que den de su trabajo. En la interacción tenemos que el cooperativo predomina esa cooperación para poder alcanzar la meta académica que tienen todos en común a través de tareas divididas. Y en el colaborativo, esa cooperación y esa colaboración va a estar basada en el diálogo, en la negociación y la construcción colectiva del conocimiento. Y por último, tenemos lo que es la evaluación. Esto concluye de que es una valoración individual como grupal. Y de esa forma se van a ir destacando diferentes cumplimientos de roles. Y en el colaborativo, pues vamos a evaluar principalmente el proceso y van a ver los resultados de forma grupal. De esta forma se va a valorar la reflexión colectiva y la colaboración. Hola chicas. En el ejemplo práctico número 1 hemos escogido el estudio de casos basado en el aprendizaje cooperativo. El estudio de casos en la educación es una estrategia metodológica que consiste en analizar situaciones reales o simuladas relacionadas con un contexto educativo, con el propósito de qué? De que los estudiantes apliquen sus conocimientos teóricos para poder comprender, evaluar y proponer soluciones a un problema concreto. En cuanto a los objetivos del estudio de caso, está fomentar el pensamiento crítico y analítico, desarrollar habilidades de resolución de problemas y estimular la reflexión y el juicio profesional. En lo que la actividad que les voy a explicar se titula Resolviendo conflictos en el aula y tiene como objetivo fomentar la empatía, el respeto y la colaboración entre los estudiantes frente a una situación de bullying. Elegimos este estudio de casos porque permite analizar situaciones reales del entorno escolar, promoviendo la reflexión crítica y el trabajo en equipo. Además, el aprendizaje cooperativo favorece que cada estudiante tenga un rol activo, que desarrolle las responsabilidades tanto individual y que contribuya al logro de grupo. En esta actividad, el docente trabaja como líder y plantea una situación donde los estudiantes realizan burlas a un compañero
Esto genera un ambiente pesado en el aula. A partir de este caso, los estudiantes reflexionan sobre las causas y consecuencias del bullying. Finalmente, cada estudiante va a describir una reflexión personal sobre cómo puede mejorar el ambiente en el aula, reforzando así la empatía y el respeto. Con esta actividad se espera que los estudiantes aprendan a reconocer y a manejar conflictos de manera pacífica, ya que para de que de esta manera mejoren la convivencia escolar y fortalezcan su capacidad de trabajar en equipo. A continuación, mis compañeras van a dar la pequeña reflexión sobre el bullying. Claro que sí, buenas noches compañeras, buenas noches con todos. Vamos a hablar un poco sobre el bullying, sobre la prevención. Tenemos que antes de intervenir es fundamental crear un ambiente seguro y de respeto. Es una forma de prevenir ante el bullying que tenemos en las aulas. También tenemos que dar unas normas claras de convivencia, ¿no?, en nuestras aulas para nuestros niños. Establecer también reglas explícitas contra el acoso y explicarle a los estudiantes sobre lo que se está realizando sobre el bullying. También hay que hablar con ellos y tratar de que ellos entiendan que eso no está bien. Y también al que es acosado, también tratar de explicarle lo que significa el bullying y cuáles son los principales, ¿cómo se podría decir? Las principales advertencias de que esté sufriendo de bullying. También tenemos en educación socioemocional, que hay que trabajar también habilidades como la empatía y la comunicación asertiva y la tolerancia. También tenemos que fomentar la inclusión, también actividades cooperativas y colaborativas para entregar a todos los estudiantes. Una observación activa, identificar las señales de bullying, como pueden ser el aislamiento, los cambios de humor, lesiones físicas o verbales ante el estudiante que está siendo acosado por los estudiantes que lo puedan estar acusando, ¿no? Hay que tener también control de eso en las aulas. Gracias. Y mi reflexión también lo quisiera enfocar sobre la detección y reconocimiento. Serían 3 puntos. Uno de ellos es escuchar a las víctimas, dar espacio seguro para que expresen lo que viven. Esto está enlazado con el segundo punto, que es investigar sin acusar, hablar con testigos y revisar patrones de conducta. ¿Por qué lo hacemos? Para que así las víctimas se sientan seguras y no se sientan expuestas y los puedan ver como alguien que está dando información de más y no se pueda tener como eh, alguna represalia. Y de ahí tenemos también como tercer punto documentar incidentes, que sería registrar fechas, personas involucradas y tipos de agresión con el fin de poder tener un control, qué es lo que está pasando y qué poder hacer, qué se hizo en una instancia, que si vuelve a suceder tenemos ya como una guía de lo que cómo podemos intervenir si se vuelve a repetir. Gracias. Bueno, con respecto al caso que estamos analizando sobre la resolución de conflictos en el tema del bullying, pues más que nada tenemos que ver que es un conjunto de estrategias y de acciones que tenemos que tomar. De esta forma se van a poder identificar y, como han dicho las demás compañeras, de poder intervenir y prevenir situaciones de acoso escolar, ya que esto hay entre los estudiantes y más que nada no es algo que se pueda ver de una forma visible. De esta forma vamos a promover que exista un ambiente seguro, que sea respetuoso y más que nada inclusivo, para que se pueda fomentar una convivencia más que pacífica y se desarrolle la socioemocional de todos los participantes. En la intervención podemos hacer de que separar las partes que están involucradas para poder evitar que éstas sean y poder ser escaladas inmediatamente, o sea, atendidas de forma inmediata. Que exista también una mediación guiada, porque de esa forma vamos a facilitar un diálogo con supervisión de los docentes y del psicólogo escolar, enfocándose netamente en lo que son las soluciones y no en las culpas.
Tenemos que también tener las consecuencias muy claras y aplicar sanciones proporcionales y coherentes con las normas de la institución. Más que nada, y como último punto que sería súper importante, considero que es el apoyo emocional, porque tenemos que brindar ese acompañamiento psicológico a la víctima y al agresor si es necesario. Muchas gracias. Buenas noches, compañeras. Bueno, mi reflexión estará en base a lo que es la resolución de lo que es el estudio de caso, que en este caso hablamos de el bullying, ¿no? Bueno, como primer punto sería tener lo que es un acuerdo de convivencia, donde podemos pactar compromisos entre las partes, ¿no? Y así evitaremos futuras agresiones. También otro punto muy importante sería lo que es realizar un seguimiento constante de estos casos que hemos notado que es el bullying, donde uno puede observar lo que son, donde que el conflicto no se vaya a repetir, así evitaremos de repente consecuencias graves en un futuro, ¿no? También otro punto muy importante sería involucrar lo que es a la familia, mantener una buena comunicación con padres y tutores para así fortalecer lo que es la solución a lo que es el bullying. Muchas gracias. Como siguiente punto tenemos el tema número 2, o sea, el ejemplo práctico número 2. En este caso estaremos utilizando lo que es el enfoque del aprendizaje colaborativo con el debate. Bueno, el debate es una técnica de comunicación y aprendizaje que consiste en la exposición y confrontación ordenada de ideas, argumentos u opiniones sobre un tema específico, con el objetivo de convencer a los demás a analizar de distintas perspectivas y llegar a conclusiones fundamentales. Este tiene como objetivo fomentar el pensamiento crítico, desarrollar habilidades de comunicación, estimular lo que es la escucha activa y la tolerancia, y promover lo que es la investigación y la preparación. Bueno, como ejemplo de actividad tenemos lo que es el tema debatimos para construir ideas, con el tema del medio ambiente. Bueno, aquí vamos a realizar donde que cada panelista nos va a ayudar respondiendo una pregunta que yo iré realizando, y también tenemos que vamos a ir respetando lo que es el orden y el tiempo estipulado para cada pregunta. Bueno, empezaremos con una pregunta como es, digamos, ¿cuáles son las causas que existen en el calentamiento global? Ya, contestando a su pregunta, compañera. Yo pienso, ¿no?, que ¿cuáles son las causas que existe el calentamiento global? Que están directamente relacionadas con las acciones humanas más que todo, ¿no? Porque nosotros somos los responsables del calentamiento global que existe hoy en día, porque somos los que alteramos el equilibrio natural del planeta. Esto se provoca por la quema de combustibles, los fósiles como el petróleo, el gas, el carbono, que utilizamos para la energía, también lo que es mover vehículos e impulsar la industria, también cuando liberamos enormes cantidades de dióxido de carbono y otros gases que afectan al invernadero, porque todos estos gases quedan, que se podría decir, atrapados en la atmósfera, formando una capa que tiene el calor y provoca el aumento de la temperatura global. En segundo lugar, yo pienso que es la deforestación, porque es lo que contribuye de manera significativa, ya que al talar los bosques reducimos la capacidad del planeta para absorber el CO2, ¿no? Además, cuando los árboles son quemados o destruidos, ese carbono acumulado regresa a la atmósfera. También influye la ganadería intensiva, porque produce grandes emisiones de metano. Esto es un gas mucho más potente que el dióxido de carbono y esto calienta aún más en la tierra. Y por último, podría decir que es el consumo excesivo y el modelo industrial actual, el que estamos viviendo ahora.
en el cual depende, ¿no? que depende de los recursos no renovables y también que aumenta la contaminación y la explotación de los ecosistemas. También pienso que el calentamiento global no es solo un fenómeno natural inevitable, sino que es el resultado de nuestras decisiones, de nuestras acciones y de nuestros estilos de vida que cada uno tenemos. También, si no cambiamos nuestras prácticas de manejar nuestra vida o de cómo nosotros vivimos el diario, el daño del planeta seguirá siendo cada vez más grande y difícil de revertirlo, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, mi querida Gisela. Excelente respuesta. Y continúo con la siguiente pregunta, que es, ¿cómo podríamos ayudar a nuestro ecosistema? Yo pienso que podemos empezar desde lo más pequeño hasta lo más grande. Siempre se nos ha dicho que hay que fomentar las 3R, que es reduce, reutiliza y recicla. Entonces, reducir, por ejemplo, el consumo de productos desechables. Cuando uno va a la tienda, puede uno llevar sus propias bolsitas, que no sean plásticas, sino que sean reutilizables. Entonces, de cierta manera, poquito a poquito podemos ir cambiando ciertas prácticas que van llevando al consumismo. Y hay otra que podría mencionar, sería conservar lo que es el agua. Muchos utilizamos lo que es la manguera al momento de lavar lo que son los carros, afuera de nuestras casas, pero al hacerlo con baldecitos que siempre se nos ha fomentado, hace que sea un cambio pequeño, pero va fomentando poco a poco un cambio a largo plazo. También podemos proteger lo que es la biodiversidad. Por ejemplo, sería como plantar árboles, florcitas, crear un hábitat de vida silvestre según donde estemos viviendo. ¿Con qué objetivo? Bueno, para poder fomentar algo más de naturaleza, ya que siempre hay construcciones, siempre se están derribando árboles, como dijo la compañera. Entonces, ir como suplantando lo que se va quitando. Y también, por último, podría mencionar que es educar y concientizar. Siempre buscar información de qué maneras podemos ir ayudando el medio ambiente, pero también fomentarlo. ¿En qué sentido? Transmitir, decir, por ejemplo, hoy hice tal cosa, me gustaría que hagamos esto. Entonces, fomentar en los demás alguna idea o algún comportamiento sobre plantar árboles. Son cositas pequeñas, pero van ayudando al planeta a largo plazo. Eso, gracias. Excelente respuesta. Y como dijo la compañera, debemos, como dice nuestro tema también, el título, de trabajar en equipo, ¿no? Bueno, siguiente tenemos lo que es, ¿creen que debemos cambiar nuestros hábitos de vida para ayudar a nuestros medio ambientes? Bueno, respecto a su pregunta, pues, simplemente sí podemos cambiar nuestros hábitos de vida, y esto va a generar un gran impacto al medio ambiente. Muchos de los problemas ambientales actuales, como el cambio climático, la contaminación, la pérdida de biodiversidad, que están directamente relacionados con nuestras acciones diarias. Es algo que nosotros hemos realizado, ya sea con transporte, energía, buscamos recursos, producir. ¿En qué sentido podemos hablar de que usamos transporte? De que el transporte público genera los consumos y eso contamina a la actividad que nosotros tenemos en cada ciudad. En ese caso podríamos implementar que para que se pueda evitar, podemos usar la bicicleta o en este caso pues tratar de caminar, por ejemplo, a veces vamos a comprar a un lugar cercano a un supermercado, en vez de ir en carro, lo podemos hacer de forma caminando, y lo podemos hacer para evitar la contaminación. El consumo de energía es apagar las luces que no son necesarias, usar bombillas que son eficientes y energía renovable para que pueda. La alimentación es de que debemos de consumir productos locales de temporada para ayudar a la deforestación, la contaminación que está asociada a la producción de alimentos. Por último, tenemos de que los desechos los tenemos que reciclar, utilizar y reducir, ya que los plásticos evitan de que se acumulen en el océano, los animalitos que están en el mar son los más afectados. Muchas gracias.
Muchas gracias compañera por sus respuestas. Y como última pregunta y no menos importante tenemos lo que es, ¿cuál es el tipo de contaminación que ustedes creen que generan mayor impacto en nuestro medio ambiente? Bueno, compañeras, para mí el tipo de contaminación que genera mayor impacto global es la contaminación atmosférica, o sea, la del aire. Para mí es la más peligrosa, ya que afecta directamente a la salud humana, causando enfermedades respiratorias, cardiovasculares y además el cáncer también. También contribuye al cambio climático por la emisión de gases de efecto invernadero, como lo es el dióxido de carbono y el metano. Daña también los ecosistemas, acidifica los suelos y contamina el agua al mezclarse con la lluvia, o sea, la lluvia ácida. Ahí cae lo que es la lluvia ácida. Unos ejemplos de los impactos de esta contaminación es el aumento de la temperatura global. Otra también es el deshielo de glaciares y aumentos del nivel del mar, pérdida de la biodiversidad y problemas de salud pública en grandes ciudades. En resumen, para mí el tipo de contaminación con mayor impacto es la contaminación del aire, como les digo, porque afecta al planeta en su conjunto, la atmósfera, el clima, los ecosistemas y la salud humana. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, compañeras, por sus excelentes respuestas a cada una de las preguntas. Agradecida por respetar lo que es su tiempo y el orden que se estipuló para cada pregunta. Muchas gracias, compañeras. Bueno, muchas gracias. Con todo, pues podemos concluir de que el aprendizaje y colaborativo y cooperativo, más que nada, se ve una diferencia entre el aprendizaje cooperativo que permite poder consolidar una visión un poquito más integral a los procesos de enseñanza y aprendizaje en la educación. A través de esta teoría y la práctica y la reflexión se va a poder evidenciar de que esos enfoques son esenciales para la formación de los estudiantes, más que nada en su parte crítica, de que puedan ser un poco más autónomos y capaces de trabajar en equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Gracias.